Hoy en Sport contamos con la presencia de uno de los mejores periodistas a nivel deportivo en cuanto a baloncesto, NBA, ACB de aquí España. Hoy con nosotros contamos con Antoni Daimiel, a quien saludamos ya. Antoni, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya de vacaciones? ¿Todavía no? ¿Cómo andas? Bueno, más o menos ya, sí, adaptándome al tiempo de vacaciones, bajando el nivel de intensidad y de compromiso poco a poco para que no sea de golpe, pero bueno, pues en la mejor época del año, ¿no? Sí. ¿Eres de los que desconecta totalmente el móvil, que lo aparta durante las vacaciones, o estás atento ahí un poco a ver movimientos, fichajes que puedan haber? Bueno, cada vez me cuesta más desconectar del todo, lo he hecho a veces. Del todo no, pero sí trato de incluso ir a sitios de poca cobertura. Importante eso. ¿Es más de playa, piscina, montaña? ¿Qué te gusta más durante las vacaciones? Bueno, me gusta todo, siempre que sean vacaciones, pero sí, soy bastante de playa en los últimos años y además soy como muy exigente, barra sibarita con la playa. Me gusta que haya poca gente, que esté el agua cristalina, que la arena sea harina. Y bueno, no es fácil hoy en día encontrar esas condiciones en estos meses de julio y agosto. Como decías, tampoco entiendo que sea fácil desconectar del todo en una temporada muy larga. ¿Cómo has vivido esta temporada? Son 30 y si no me equivoco, dijiste hace unos días. ¿Cómo la has vivido esta temporada? Bueno, la he vivido muy bien, muy bien. Ha sido una muy buena temporada. La NBA de los últimos años eh, es un poco lo que más se acerca a mi ideal de una competición en cuanto a imprevisibilidad, ¿no? Esto de que haya habido 7 campeones diferentes en 7 años, a mí me parece un gran capital de la NBA, un gran reclamo. Y bueno, pues la NBA tiene esa capacidad de no solo sacar muchos views, muchos highlights a lo Sí. largo del año, de la temporada, casi cada día, sino de generar muchas noticias a través de su política de traspasos, de agencia libre, etcétera. Y esto no cabe duda que facilita el seguimiento de la competición porque despierta el interés casi a diario de los aficionados y la verdad que por mi parte ha sido excelente, ¿no? Creo que los playoffs han estado muy bien y bueno, pues siempre hay desde luego temas, digamos, un poco difíciles de tratar porque hay mucha gente que sigue, por ejemplo, desde aquí o bien a Lakers o a Celtics, el tema Doncic, todo esto, los Knicks, que es un equipo con muchos seguidores y a veces cuando tratas de comunicar sobre NBA, de contar cómo es la liga, pues te encuentras cuando das una opinión con gente que no está a gusto con esa opinión, que piensa que no. Enseguida, digamos que en los últimos años el fanatismo, el forofismo ha invadido bastante también a los seguidores de la NBA. Pero bueno, por suerte luego la NBA, la competición pone cada uno en su sitio y obviamente llevar 30 años comentando en televisión NBA y siguiéndola profundamente implica que soy muy mayor, pero también implica que algo más de ventaja puedo tener a la hora de prever, de predecir o incluso de analizar o explicar esta competición. Hablabas de este fanatismo. ¿Ha estado siempre? ¿Está bastante no tan de criticar, tan de comentar? Tú que llevas mucho tiempo, ¿ha estado siempre este fanatismo tan vivo? No ha estado siempre, no, para nada. Esto es una cosa de los últimos años. Yo creo que en los últimos años se ha intensificado bastante el fanatismo, el bufandeo, por así decir, en el mundo del deporte. Se ha incrementado porque se ha despenalizado el hacer periodismo o comunicación sobre estos parámetros, ¿no? Antes, cuando yo, desde luego, era niño, adolescente o cuando empecé en esta profesión, digamos que casi siempre estaba mal visto que fueras muy forofo y que eso condicionara tus juicios, tus análisis, ¿no? Luego, como digo, se despenalizó del todo hasta tal punto que las últimas generaciones se han criado en eso, ¿no? Y quizás los modelos más exitosos o algunos de los más exitosos dentro del periodismo, los más jóvenes lo identifican precisamente con eso. Luego también las redes sociales pues han ido
a enturbiar todavía más Sí, sí. ese campo de acción, ¿no? Ese terreno de juego, por así decir, lo ha enturbiado más y bueno, pues es una complicación más, desde luego, pero hay que saber convivir con ello. Pues sí, porque claro, estas finales precisamente hemos tenido dos equipos que seguramente no son los que más fanáticos tienen, ¿no? Los más seguidos, los Thunder y los Pacers. Tú dijiste que a nivel de baloncesto los dos equipos eran dos conjuntos que se merecían estar en la Sí. final. ¿Cumplieron tus expectativas? Sí, sí. Yo reconozco que albergaba alguna duda con Oklahoma City Thunder por dos cuestiones. Sobre todo, no tanto la juventud, que se ha repetido mucho, obviamente la experiencia es importante en los playoffs, pero lo fui comentando durante la temporada. Tenía la duda de cómo iba a estar el equipo de acertado en el tiro exterior, Sí. dependiendo también de la exigencia que le pusieran los rivales. Y luego también tenía dudas con lo de la utilización de los dos jugadores grandes en pista, Holmgren y Hartenstein. Que no Al lo tenía final, claro, la no lo tenía claro el utilización. entrenador. O sea, Sí, iba... sí, sí, sí. Ellos hicieron esa apuesta, pero luego, como yo más o menos anticipaba, cuando llega la hora de la verdad han coincidido poco, ¿no? Y quizás el equipo ha sido tan completo en muchas o en la mayor parte de los parámetros del juego que si ha habido algún partido en el que no han estado acertados en el tiro exterior, bueno, pues les ha valido para ir salvando las eliminatorias. Han tenido que ganar dos en el séptimo partido, pero justos campeones y justos dominadores en el oeste. Y en el este, pues obviamente ha habido una mayor sorpresa, pero era un equipo sobre el que también, al menos en mis ámbitos de Movistar, del videopodcast de 3+1, pues hemos ido avisando que era un equipo difícil, que ya había sido finalista de conferencia el año pasado. Obviamente han triunfado las rotaciones largas. Y luego sobre esto de los equipos que han llegado, sí también quiero lanzar una reflexión. Obviamente, baloncestísticamente hablando, muy merecido el hecho de que llegaran los dos a las finales. Ha sido una gran final en términos baloncestísticos y el hecho de que sean menores reclamos por la marca de la franquicia, por los grandes protagonistas que a lo mejor no son tan conocidos como otros, ha provocado algo bastante curioso y paradójico. Y es que, obviamente, las audiencias en Estados Unidos en los primeros partidos fueron más bajas, o fueron bajas teniendo en cuenta los últimos años, y en el séptimo partido es una excelente audiencia que para mí, por las referencias que tengo de las audiencias en Estados Unidos de todos estos años, no solo tiene que ver con el hecho de que fuera un séptimo partido, que siempre atrae más, sino con el hecho de que la gente, el aficionado medio, se fue convenciendo de que merecía la pena ver partidos entre estos dos equipos, pese a que no hubiera estrellas que lo reclamaran o nombres que les llamaran la atención. Creo que fue convenciendo la final a muchos espectadores. O sea, ¿crees que una de las claves, ¿no?, de este auge de la audiencia fue precisamente eso, ¿no? El hecho de no contar con grandes estrellas como podría ser los Lakers, los Bucks con Antetokounmpo, Jokic con los Nuggets, ¿no? ¿Crees que una de las claves de este auge ha sido el no haber estrellas? Es verdad que Shai es la gran estrella o ha sido la gran estrella de estas finales, pero ¿crees que es una de las claves? Mira, siempre es más fácil con grandes nombres. A veces nosotros, digamos que tendemos a pensar en terminología de baloncesto europeo por esos nombres, Giannis, Antetokounmpo, Jokic, Doncic. Bueno, todos estos nombres nos llaman mucho la atención. Son jugadores también de gran reclamo en Estados Unidos, pero eso no lo es todo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en estas finales se ha jugado más rápido que siempre, o que nunca en los últimos años. Han sido partidos con unos últimos cuartos, varios de ellos tremendos, Sí. con remontadas, con un partido que se decide con un tiro en el último segundo, es decir, todos los ingredientes de un gran largometraje, desde luego. Y la propia final, los equipos protagonistas y los jugadores se han ido ganando, según ha avanzado la serie, el hecho de que cada vez más gente quisiera verlo y bueno, pues estuviera pendiente de esa resolución de la temporada. ¿Crees que la lesión de Haliburton en el último partido será uno de los mayores what if, ¿no? Uno de qué hubiera pasado, al menos de los últimos tiempos de la NBA? Sí, eso quedará siempre ahí.
la verdad. Sobre todo, no tanto porque se lesionara, sino por cómo él había empezado el partido. 3 triples seguidos, sí, Eso sí. ya, claro, eso te condiciona ya un poco para pensar en lo que pudo haber sido y no pudo ser. Eh, yo cuando él empieza con los, bueno, no empieza, pero cuando sale el problema este del, creo que, no sé si fue antes del cuarto o del sexto partido, Sí, bueno, se empieza a hablar mucho de la lesión de sí, gemelo. Creo que se relesiona un poco en el quinto y luego en el sexto era duda y acaba jugando y sí. juega bien. Eh, yo pensaba, obviamente es muy importante para Indiana, pero quizás jugar con un jugador que está a un 30-40% de rendimiento es peor, ¿no? Y ellos tienen profundidad de banquillo para al menos haberle dado algo más de descanso. Pero claro, en el sexto lo hizo realmente bien. Y Sí. luego, si analizamos con cuidado lo que ocurrió en el séptimo y definitivo partido, obviamente se echó de menos. Se echó de menos porque ellos perdieron balones. Cuando él está en Sí. pista, está demostrado que pierden pocos balones los Pacers. Y obviamente faltaron puntos en ese tercer cuarto. El equipo no pudo correr, porque con el base suplente, con McConnell, incluso con Nenhard, no corren tanto. Con él sí. Con él cada rebote defensivo se convierte en una posibilidad de jugada en transición. Y eso les faltó también en la segunda mitad de ese séptimo partido. Em, una de las claves también de estas finales, lo dijiste tú, ha sido la defensa de Oklahoma. Ningún equipo defiende como los Thunder. ¿Crees que es una faceta solo de los Thunder o que poco a poco vamos a empezar a ver cómo los equipos empiezan a trabajar más en la defensa, visto que los Thunder han conseguido ganar un anillo gracias, entre otras cosas, a su defensa? Pues mira, lo primero, 100% de acuerdo, es una grandísima defensa. Eh, yo creo que hay mucho relato por ahí bastante confuso, ¿no? Yo bueno, he seguido de cerca la NBA durante 30 años. Ha habido momentos en los que era más apreciable el rendimiento defensivo en general en la NBA. Siempre ha habido equipos que defendían más que otros por filosofías de juego. Eh, pero a mí siempre me llamaba la atención porque el relato este en Europa lleva bastante tiempo sobre que la NBA, bueno, pues no se entrena, no se Sí. defiende, etcétera, etcétera. Y siempre que hablaba con jugadores españoles que estaban en la NBA, mientras estaban jugando allí o incluso cuando regresaban, que tenemos ejemplos de jugadores europeos que han regresado y han hablado mal de la NBA. Pero yo con todos los jugadores españoles, en este caso que he hablado, todos me dicen que es muy exigente a nivel físico jugar allí. Más que aquí, más que aquí. Se juega más rápido, por lo tanto necesitas más físico para hacer más cosas en el mismo tiempo. Y que, bueno, pues obviamente el calendario de 82 partidos, tener que jugar con viajes de por medio, 3 4 partidos por semana, hace, eso es obvio y es indiscutible, que haya equipos que en algunos partidos, por lo que sea, pues desconectan algo más. Y sobre todo es más fácil desconectar a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo siempre quieres hacer cosas. Muchas veces los contratos dependen de la estadística depende de la producción ofensiva. Pero hay equipos que sí, que desconectan, hay otros que no, que han estado todo el año defendiendo a muy buen nivel, ¿no? Oklahoma City es uno de ellos, Minnesota ha sido otro Sí. equipo importante a nivel defensivo, Cleveland ha sido un equipo muy resultón defensivamente. Luego también hay que considerar que hace año y medio o así, la NBA, que estaba siendo criticada porque hubo una serie de anotaciones máximas, partidos de 50 y tantos, Sí. 60, más de 60 puntos de varios jugadores, la NBA orientó a los árbitros para cambiar el criterio y que se permitiera jugar más contactos. Y esto también yo creo que ha condicionado el último año y medio de competición a que sea una competición más dura. Y hay mucha gente que lo agradece, desde luego. Precisamente estos cambios, hace unos meses hablamos con Isaiah Thomas, la leyenda de los Pistons, nos comentaba que él había visto un cambio radical de cuando él era jugador a ahora mismo. Y hasta se atrevió a decir que la NBA era mejor en sus tiempos. Tú que has visto tanta NBA durante tantos años, que has visto esta transición también en el juego, ¿tú crees que era mejor antes? Bueno, ¿O es mejor o más tan... divertida, eh? Sí, es una expresión tan,
tan grande lo de la NBA era mejor, ¿no? Yo creo que habría que parcelar un poco. ¿Los jugadores son mejores ahora o antes? Bueno, yo creo que son mejores ahora, en términos generales, contando condiciones técnicas, tiro, lectura táctica, físico, por supuesto. Son mejores ahora. Ahora se tiene mejor porcentaje de acierto en tiros libres que nunca, en tiros de tres, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la NBA a veces es mejor o peor dependiendo de el nivel de excelencia que alcancen algunos equipos mediáticos, las rivalidades, cómo se den algunas eliminatorias de playoffs. Y entonces esto, la gente te va dando opiniones también y están determinados por su propia vida, por su edad. A todo el mundo que tiene más de 40, 40 y tantos años le parece todo mejor de su juventud, ¿no? Está Porque claro. tiene muy buenos recuerdos de su juventud, de cómo vivió eso. Yo creo que la NBA de los 80 fue magnífica, porque la NBA se recicló, se reconvirtió a mejor en los años 80 gracias a David Stern. La NBA a finales de los 80 y en los 90 pasa una crisis de, yo creo que porque los entrenadores se adueñaron demasiado, entrenadores bastante conservadores se adueñaron mucho del juego. Era dura, pero había mucho partido, te encontrabas con mucho partido que era un tostón, ¿no? Y bueno, luego se fue cambiando progresivamente y creo que ahora vivimos una muy buena época, porque los Warriors, la dinastía de los Warriors nos ha dado muy Sí. buenos años y ahora vuelvo a lo que te dije al principio, lo de 7 años en siete, o sea, 7 campeones diferentes en 7 años, creo que es algo de un precio incalculable para la NBA por esa condición de imprevisible. Y también yo siempre llevo unos años recordando que hace 20, 25 años tú llegabas al mes de febrero o marzo y solo había dos candidatos para el Sí. MVP, tres. Y hemos tenido muchos años en los que hemos llegado al All-Star en enero febrero con 6 7 candidatos posibles al MVP, ¿no? Y esto quiere decir que hay un gran número de mega estrellas en la liga. Hablabas ahora de esta dinastía de los Warriors, vamos acabando ya. La dinastía esto de los Warriors, ¿no? 7 equipos campeones en 7 años. No sé si crees que los Thunder, por la juventud, por la manera en la que han jugado estas finales y esta temporada, la progresión que han hecho durante estos años, desde que llegó Shai prácticamente, si tuvieses que apostar, ¿apostarías por los Thunder como una de las próximas dinastías? Es quizás una palabra muy grande, pero sí para revalidar el título de campeón. Desde luego lo tiene todo para estar ahí durante varios años, ¿no? Peleando por el título. Es verdad que la reacción habitual después de un título es pensar que vamos a ver varios años a ese equipo ahí. Lo hemos pensado con Toronto en el 19, con Sí, Denver justo. en el 23, con Boston el año pasado, y fíjate. Sí, sí. Así que, bueno, pues hay muchas cuestiones incalculables, imponderables, no manejables que pueden influir. Lesiones, de repente egos. Parece un vestuario fantástico en Sí. cuanto a relaciones entre ellos, pero pueden llegar dos extensiones de contrato, a otro que lo cortan y empiezan ahí problemas que luego se traducen o se expresan en la cancha, ¿no? Así que ellos lo tienen todo, porque tienen un buen grupo, una mega estrella, pueden tener un Big Three, da toda Sí. la impresión, y luego tienen mucha disponibilidad en picks de draft, en economía para poder seguir mejorando. Pero bueno, pues hay que estar atentos, desde luego. Será el gran favorito, pero cualquier resbalón, cualquier mal paso puede darle la oportunidad a otro equipo. Ya te lanzo la última, saliendo un poco de tanto análisis. Hablamos dinastía de los Warriors. Claro, hay una dinastía aquí en España que es la dinastía Daimiel, ¿no? Tantos años en la NBA, hablando sobre NBA, narrando partidos. La última pregunta que te quiero lanzar es, con tanto tiempo en este mundo, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que te hace enamorarte cada temporada de seguir queriendo estar más activo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues mira, hay cosas que indudablemente me gustan. Me gusta colaborar en que la gente disfrute con un producto como es la NBA. Es decir, si yo más o menos soy consciente de que he ayudado, he colaborado, he puesto mi granito de arena en que a alguien le guste un poco más la NBA de lo que le podía haber gustado,
eso me da cierto placer, desde luego. Eh, Me gusta mucho una cosa, valoro muchísimo de lo que más, algo que es que de repente chicos de 12, 13, 14, 15, 16, 18 años se acerquen y quieran hablar conmigo o una foto, un autógrafo, porque a eso le doy mucho valor. Vivimos en una sociedad en la que las generaciones están muy separadas, por gustos, por barreras de todo tipo y bueno, eso creo que demuestra que algo, al menos poco, pero algo bueno habré hecho si esa gente de esa edad, que tiene otras maneras de pensar, otro cosmos alrededor diferente, aprecia lo que yo hago. Y luego hay muchas cosas también que me gustan menos, ¿no? Los horarios, Sí. los fines de semana ocupados, etcétera. Pero tengo mucho orgullo de haber estado 30 años, que es muchísimo tiempo, para muchos demasiado tiempo, ¿no? Una figura con un producto en NBA siempre se dice que quema, que desgasta. Bueno, ahí hemos estado haciendo lo mejor posible, lo mejor que sabía. Y para mí ha sido un honor, porque le debo mucho tanto a la televisión, que me ha seguido dando, me ha ido renovando la oportunidad, como a la propia NBA. Pues Antonio Daimiel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, Joan, un abrazo.